Bienvenidos a todos. Es un gran gusto estar con toda nuestra nueva audiencia de Port School, esta nueva plataforma que pues nuestra visión y nuestro anhelo es poder proveer material técnico. Y en este segmento que de historias, hoy nos sentimos muy honrados de tener a Oscar Tonelado, toledano de Roteina, viejo amigo. Ya ni sé, Oscar, hace cuántos años tuve el privilegio que de conocerte. Pues nos hemos visto por muchos años en ferias, en mercados, y es para nosotros un gran gusto tenerte, Oscar, a ti con nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por tu pasión, para abrir este espacio y poder compartir tus experiencias y los temas que vamos a estar tocando hoy. Bueno, gracias a vosotros, ¿no, Rodolfo? Especialmente a ti. Y bueno, no nos hagas no vamos a contar cuántos años hace que nos conocemos, Rodolfo. Solo ver el peinado, solo hay que ver el Sí, sí, peinado. se nos ve en el peinado. Sí, sí, no, Vamos al mismo peluquero. sí, ¿Ah? sí, tenemos el mismo look. Pero nada, un placer estar aquí y compartir con vuestra audiencia nuestras experiencias y conocimientos. Bueno, obviamente, pues, Oscar, yo tengo el privilegio de conocerte. ¿Por qué no empezamos, Oscar, con que nos cuentes un poquito de tu trayectoria, cómo tú empezaste en Mm. este mundo agropecuario, en el tema de los cerdos y un poquito de tu historia para que nuestra audiencia pueda tener un poquito que de perspectiva de dónde vienes y toda esa experiencia que has ido acumulando en los años? Sí, mira, Rodolfo, yo empecé en el sector por casualidad, pero el, pero había tiene una lógica esto, ¿no? Y me explico. Yo estudié en la Escuela de Ingeniería Agrónoma de Lérida, industrias agroalimentarias, o sea, nada que ver con la producción animal, ¿no? Pero yo soy de un pequeño pueblo de Huesca, en el norte, vecino con Lérida, y claro, yo es que nací y vivo en el centro del Bacon Valley, ¿no? ¿Qué le llamo yo al Bacon Valley? Todos conocemos Silicon Valley, ¿no? El Valle de Santa Clara. Y el Silicon Valley es un clúster de conocimiento de tecnología, ¿no? Si tú quieres hacer una empresa tecnológica, en el Valle de Santa Clara es donde vas a tener el mejor ecosistema de técnicos, proveedores, etc., ¿no? Entonces, donde yo nací, cerca, a 30 kilómetros de Binéfar, hay un pueblo que a 250 kilómetros de Binéfar, en un área de radio de 250 kilómetros, hay 1,2 millones de madres y unos 15 millones de cerdos de engorde, ¿no? Y esta es la zona de mayor densidad de producción porcina del planeta. No hay Wow. otros 250 kilómetros de radio en el planeta que engloben más cerdos, ¿no? Entonces, cuando yo estaba a punto de terminar de estudiar, se construyó una granja de 3.500 madres en mi pueblo y empecé allí por casualidad. Yo tenía que hacer el servicio social sustitutorio, no podía trabajar full time durante 9 meses hasta que lo terminara y fue el único trabajo que encontré donde podía trabajar a tiempo parcial y básicamente entré a inseminar, a limpiar, a desinfectar y es lo que hacía, ¿no? Durante 9 meses. Pero claro, en esos 9 meses, con buen instinto, creo, y para mi suerte, el propietario y los gestores técnicos de la granja, que en ese momento, bueno, era una granja que estaba integrada con Valley Punch, que es el productor más grande de Europa, que tiene unas 260.000 madres, era también un multiplicador para PIC en esa época. Esto estoy hablando del año 98. No restéis, que sabréis la edad que tengo, ¿eh? Entonces, ellos me motivaron y me incitaron a seguir el programa de formación que tenía en ese momento Valcom Punch y PIC para técnicos, porque en ese momento, a finales de los 90 realmente es cuando en España empezamos a construir estas granjas más intensivas de ambiente controlado de 2.800, 3.000 cerdas, y no había técnicos formados, porque de hecho no existía formación, ¿no? Entonces ellos hicieron una formación interna, me motivaron a hacerla y entonces pasé por todo este programa y claro, cuando al cabo de 9 meses, cuando mi plan era pues volver a lo que era mi intención en la vida, que era pues no sé, hacer vino o hacer queso o cualquier cosa relacionada con la industria agroalimentaria, pues me quedé enamorado del sector y estuve en producción 3 años, ¿no? Manejando granjas después pasé a trabajar
para uno de los porcicultores independientes más grandes de nuestra zona, de España, que tiene 17.000 madres en diferentes granjas como jefe de producción. Y después pasé ya hace 25 años, bueno, 24 años a Rotecna, ¿no? Y en Rotecna pues me desarrollado, he tenido la suerte de poder trabajar con los ganaderos y las empresas que construyen granjas entre las mejores del mundo, por todo el mundo, porque nosotros exportamos el 60-70% de la producción en este modelo, ¿no? De cómo se hacen las cosas en España, que como sabéis es el tercer principal productor de porcino del mundo y es el mayor exportador junto a Estados Unidos, ¿no? Entonces esto tenemos un modelo productivo muy particular, ¿no? En cuanto a alta eficiencia, alto bienestar, alta sanidad, pero en granjas bastante grandes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es en lo que me he desempeñado en los últimos 24 años y la verdad que he tenido la suerte, además de tener la base en el modelo español, pues de aprender de todos nuestros colaboradores, ¿no? En diferentes sitios del mundo y la verdad que, bueno, ha sido un placer, ¿no? Y conocerte o con gente como tú, ¿no? Que nos vamos conociendo en China, en Hungría, en Por Guatemala, todos lados. por todos lados, ¿no? Y la verdad que es una bendición bueno, estoy muy agradecido por todo esto y por seguir poder compartiendo todo este bagaje, ¿no? Que vamos acumulando, ¿no? Con el sector. Sí, yo creo que tocas un punto muy especial, Oscar, porque en el caminar, como tú has dicho, llevamos varios años de estar viéndonos y colaborando. Parte de lo que hacemos en nuestras plataformas, tanto Poultry como Pork School, es aplaudir, incentivar las Mm. conexiones humanas. Tú Ujú. tienes un logo amarillo, otra persona puede tener un logo azul, verde, pero hay Eh, una mística en tener la madurez de poder conectar con el ser humano que está atrás sí, y sí, poder crear escenarios de colaboración para el bien común. sí, sí. No todo es comercial, no todo es una transacción, entendemos la sostenibilidad de las empresas, pero esa ha sido una gran lección que yo la he puesto en práctica contigo y con otras personas, que también es una parte del rompecabezas de esta industria. Pues, Ese saludo, esa colaboración que existe y mm. poder crear desde diferentes posiciones. Yo creo, Rodolfo, que das en la clave. Yo creo que es una de las cosas que más me atrayó y me sigue apasionando, ¿no? De este sector. Yo, claro, no he estado en otros, como aquel que dice, ¿no? Porque siempre me he desarrollado en este, pero veo conocidos y amigos de otras industrias y nosotros tenemos posiblemente porque trabajamos como animales al final en el sector primario, ¿no? Tenemos este toque humano, ¿no? Y realmente este sector tiene buenas personas, ¿no? Porque yo creo que va un poco de la mano de trabajar con animales, ¿no? Al final estamos en el sector de los cuidados, digamos, ¿no? Sí, Entonces, realmente es muy gratificante y especialmente la gente que trabajamos continuamente con los mismos clientes, ¿no? Entonces, los negocios están allí y son los que financian, pero las personas están por delante, ¿no? Y después también que al final lo que hacemos, independientemente, como bien dices, del color del logo que llevamos, es generar utilidad, ¿no? Generar valor, tanto en bienestar para los animales, como en productividad, como en mejora del medio ambiente, como en beneficios económicos y mejora de la vida de los ganaderos, ¿no? Yo soy nieto de agricultores y ganaderos y a veces hoy en día por esta desconexión que hay entre el mundo rural y el mundo urbano, hay una idealización de cómo eran los sistemas productivos en el pasado, ¿no? Y creemos que todo eso era mejor. Y aparte de que esos sistemas no tenían una productividad con la que hoy, si volviéramos a esos sistemas, no podríamos alimentar a los 8.000 millones de personas que hay en el planeta, pero es que además no es, el nivel de calidad de vida de la gente que cuida a sus animales ha mejorado exponencialmente, porque ahora podemos trabajar 40 horas a la semana, hacer vacaciones, llevar a nuestros hijos a la universidad, etc., etc., ¿no?
y realmente poder contribuir con esta transmisión de conocimiento a nivel global a mejorar el nivel productivo, ¿no? Y la vida de los ganaderos en todo el mundo, yo creo que hay pocas cosas a las que podamos dedicar una carrera profesional mejores que esta, ¿no? No, sí, es muy interesante. Y yendo, Oscar, a un tema que contigo lo hemos platicado y cuando pues estuvimos en pláticas de crear este contenido, entiendo que tú has tenido mucha experiencia en el tema del manejo de purines y de sostenibilidad. Creo Sí. que Europa, es mi percepción, ha ido al frente con Mm, temas en esta dirección. mm, Latinoamérica tal vez ha venido un poquito más atrás y es mm, un tema de conciencia, es un tema de gobierno, es un tema de producción y mm, ahí también creo que se mete un poquito el tema que del bienestar animal, pues que por de sobra sabemos que Europa ha llevado el liderazgo, haciendo pues cambiar sistemas de producción, diferentes equipos y todo. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu experiencia en el manejo de purines y sostenibilidad? Primero en Europa y luego cómo ese concepto se ha ido permeando en Latinoamérica. sí. Mira, solo para primero darte dos matices. En los últimos 10 años, y especialmente en los últimos dos, en Europa hemos tenido, en Europa me refiero ahora a la Unión Europea, ¿no? Los 24 países de la Unión. Hemos tenido el mejor ciclo de márgenes de utilidades económicas de la historia de la producción porcina, pero hemos perdido Wow, 10% de la producción. Entonces, hemos bajado el 10, especialmente en el norte de Europa. No hemos bajado este 10% de la producción porque no haya utilidad económica o no haya mercado, que lo hay. Lo hemos bajado por la presión medioambiental. ¿De acuerdo? ok, Hay una presión medioambiental especialmente en cuanto al término del amoníaco, que voy a entrar. Entonces, en general, Europa todos vemos desde fuera, sobre todo, que hay un exceso de regulación, ¿no? Y lo vemos como con una gran desventaja, ¿no? Pero nosotros, en parte, eh, es la zona de mejora siempre está fuera de tu zona de confort. Entonces, en cien por Europa, ciento. legislativamente, continuamente al sector porcino en los últimos 25 años nos están sacando de nuestra zona de confort. Primero con las leyes de bienestar animal, de gestación en grupo, ahora con esta iniciativa que hay en teoría, para 2027 prohibir el uso total de granjas, hay de jaulas, perdón, ahora sabes que la gestación grupal es obligatoria a partir de la cuarta semana de gestación, pero ahora hay una iniciativa que posiblemente prohíba las jaulas las 4 primeras semanas de gestación y también las jaulas en maternidad, como mínimo en confinamiento total, o sea, tendremos que hacer confinamiento parcial. Entonces, todo esto al final lo que hace es que nos obliga a adaptar el modelo productivo y aprender a producir lo mismo o más con el nuevo entorno, ¿no? Y esto al final es lo mismo nos pasa con el óxido de zinc, con la raptopamina, con todo este múltiple. Entonces, esto lo que hace es que al final los que quedan, son supervivientes. Entonces, somos Wow, muy resilientes, ¿de acuerdo? Y realmente hemos desarrollado un modelo productivo extremadamente sostenible, tanto a nivel económico, tanto a nivel medioambiental como social, como de bienestar, ¿de acuerdo? Lo que sí que es verdad que en los últimos, especialmente 5 o 6 años, esto está llegando ya a un punto un poco demasiado extremo por temas ideológicos, ¿no? Entonces esto es un poco mm, más. Entonces la lectura de todo esto que hacemos y cómo lo proyectamos, ¿no? A nuestro mercado de exportación o a nuestros compañeros de Latinoamérica o del sureste asiático es lo que está claro que la producción porcina tiene que ser sostenible medioambientalmente o no será, porque 100%. los consumidores, especialmente los jóvenes, no van a tolerar tener una dieta que ellos no consideren sostenible medioambientalmente, ¿no? Y también está claro que el consumidor cada día, y mientras más económicamente
arriba está, que más carne consume, está preocupado por cómo se produce su carne por encima de la seguridad alimentaria. Ya no es solo seguro alimentariamente, que en el caso de Europa pues ya se da por seguro, tiene que estar producido con unos estándares que él, aunque sea un poco humanizando, pues este es el problema del desfase, porque a veces confundimos bienestar animal con humanización. O sea, a mí me encanta tener Netflix, pero a nuestros cerdos de engorde, pues eso no les va a ayudar para nada, por ejemplo, ¿eh? O llevar collares de color verde, por ejemplo. Entonces, Sí, pero es cierto que cualquier país que esté planteándose un aumento productivo, una mejora del sistema productivo y especialmente enfocado a la exportación y al mercado premium, tiene que plantearse que de Europa puede aprender lecciones en cuanto a hacer esto de una forma más sostenible medioambientalmente, con mayor bienestar animal, sin que penalice el coste, porque el bienestar animal, lo que está claro que cuando se puede ver de dos aspectos, ¿no? El bienestar, aumentar el bienestar por un lado está quitar estímulos negativos. Cualquier retirada de estímulos negativos en cualquier fase de producción va a aumentar la productividad, por lo cual es un gran negocio. Y debería ser. hay una parte de aumento de estímulos positivos que implica productividad, pero es un aumento de la productividad, pero solo una parte. O sea, hay estímulos productivos que son, eh, que son que van a comportar un aumento de la productividad, pero hay una serie de aumento de estímulos positivos que son completamente inelásticos a la productividad, por lo cual esos los tiene que pagar el consumidor que los pida. O sea, si alguien quiere que un cerdo de engorde tenga 20 metros cuadrados de espacio, eso no va a aumentar la productividad respecto a uno que tenga un metro 100%. cuadrado de espacio. Pero si alguien lo quiere, que lo pague, ¿no? Entonces, yo creo que LATAM puede, y es lo que intentamos transmitir, ¿no? O sea, tenemos que coger las buenas lecciones de Europa. ¿Qué sistemas de producción son más medioambientalmente sostenibles? ¿Qué sistemas de producción aumentando el bienestar, además aumentamos la productividad? ¿Y cómo? Porque claro, todo esto da mucho miedo. Cuando lo vimos, no sabemos cómo es, da mucho miedo, pero nosotros ese miedo ya lo pasamos hace 20 años. No hace falta que se repitan los errores que se produjeron ya en Europa hace 20 años cuando implantamos estos sistemas, ¿no? Pero también es verdad que no podemos coger el modelo y transportarlo 100% a la TAM, porque no va a funcionar, porque no es igual el entorno, el ecosistema de producción es diferente, ¿no? Por lo cual, todo esto, por eso es tan importante que haya un conocimiento local combinado con el conocimiento europeo, que es lo que hacemos nosotros con nuestros eh, socios locales, ¿no? Y hacer esta, a ver, me gusta mucho, utilizamos mucho la palabra tropicalización, ¿no? O sea, Sí, este concepto y ver qué podemos traer, ¿no? Entonces, yendo al tema medioambiental específicamente, como preguntas, nuestro problema es el nitrógeno, ¿no? Como sabéis, siempre oímos hablar mucho del metano y de los gases de efecto invernadero. La ujú, producción china produce muy pocas emisiones de metano. De hecho, mira, en España, que tenemos exportamos el 60% de la producción porcina. O sea, imagínate la cantidad de animales que tenemos respecto a la población, digamos, ¿no? En el total, en Europa se miden las emisiones por país. En España, solo el 2% de emisiones de metano, de gases de efecto invernadero generales, están atribuibles a la ganadería porcina. Y la ganadería wow, porcina en España es el 2% del PIB nacional. O sea, es no son interesante. porque los monográficos producen poco metano, en nuestros purines hay muy poco contenido de materia orgánica, es diferente que otro esto de ganadería. En cambio, las emisiones de nitrógeno, el metano, perdón, el amoníaco, que es lo que emite esto que nos pican los ojos cuando una granja está cargado el ambiente, que decimos hay falta de renovación de aire, ¿no? El, la urea que hay en la orina de los animales, ¿de acuerdo? Es descompuesta por la ureasa y genera ion amonio.
Entonces, esto está en equilibrio según la temperatura, la agitación del purín, la capa de contacto con el aire y el pH, produce amoníaco. El amoníaco no es un gas de efecto invernadero, pero es un acidificador del ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, en esto sí que, por ejemplo, en España contribuimos creo que el 26% de las emisiones de amoníaco. ¿Eh? El gran emisor de amoníaco en el mundo es la fabricación de fertilizantes, la fabricación de urea, ¿no? Pero claro, en áreas de mucha concentración porcina o animal hay también mucha producción de amoníaco. Otro problema que tenemos es cuando aplicamos estos purines porcinos específicamente en el campo como fertilizante, por un lado parece que es la economía circular, porque lo es una maravilla. El Debería 5%, ser. debería ser el 5% de la energía que consumimos en el mundo, la consumimos para producir fertilizantes amoniacales o nitrogenados, y esto nuestros animales lo hacen gratis produciendo carne, ¿no? Pero el problema que tenemos con los purines de porcino, que a diferencia de los purines del estiércol seco que hacen las vacas, las gallinas o las ovejas, los corderos, nuestro purín mayoritariamente está compuesto por orina, por urea. Entonces tiene una cantidad de nitrógeno muy alta y es nitrógeno amoniacal, es amonio que es nitrógeno de absorción rápida disuelto en el agua. Cuando nosotros pensamos en estiércol, muchos agricultores están pensando en enmienda orgánica, en un nitrógeno que se tiene que compostar, transformar en el suelo y estará disponible para las plantas para el año siguiente. Pero en el caso del estiércol mezclado con orina que producimos nosotros en el porcino, el purín, solo el 30% del nitrógeno está en forma orgánica. El 70% es como la urea, es de absorción rápida. Por lo cual, si aplicamos esto en el campo cuando el cultivo no tiene demanda de nitrógeno, que tiene demanda de nitrógeno cuando está en crecimiento vegetativo, este nitrógeno, al ser tan soluble, se lixiviria con la lluvia y puede acabar en el acuífero, contaminándolo, se transforma en nitrito y después en nitrato, y podemos llegar a contaminar el acuífero con nitratos, ¿no? Y el problema que tenemos con eso es que a partir de 50 ppm, pues esa agua pues ya no es aconsejable que la tomen los humanos, pero es que a partir de 250 o 300 ppm también empiezan a afectar a nuestros animales. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, esto que en Europa por experiencia, por legislación, estamos muy avanzados en todo este avance, vemos que en Latinoamérica hay una gran oportunidad en dos vertientes, Rodolfo. La primera, en aprovechar al 100% este valor de fertilizante que tienen los purines y no malgastarlo. Un metro cúbico de purín de engorde tiene alrededor de 25 a 30 dólares en fertilizante dentro. Además, en el mismo formato exacto que las plantas lo absorben, NPK, o sea, nitrógeno, fósforo y potasio. Y por otro lado, para no generar este problema medioambiental, el amoníaco, yo creo en LATAM no hay altas densidades de producción como para que el tema de la acidificación y el amoníaco llegue. Esto nos pasa más en España, en Holanda, en Dinamarca, en zonas de realmente donde hay una altísima producción, ¿eh? Nosotros estamos del nivel si miráis los animales por kilómetro cuadrado. Mira, vengo de Argentina, que estábamos en un evento la semana pasada. En España tenemos 1,2 millones de cerdas en la mitad de la provincia de Buenos Aires, donde en toda Argentina hay 350.000, ¿no? O 600.000, con las que son de traspatio, ¿no? Entonces, claro, tenemos unas densidades muy altas y el amoníaco es un problema. Pero en LATAM sí que va a ser un problema el tema de los nitratos en los acuíferos, ¿no? Entonces, implementar parte de las tecnologías que aplicamos aquí y tropicalizadas es muy, muy importante. Por ejemplo, la separación de sólido y líquido. El sólido que separamos con una separación barata, mecánica, sencilla, es este sólido que flota en las fosas. Este sólido sí que se comporta como un estiércol, como una ambiente orgánica. Lo podemos incluso vender con muchísimo valor, ¿no? Y
con eso reducimos volumétricamente la parte líquida a tratar, ¿no? O aplicar como fertilizante. Y esa parte líquida está más mineralizada, es más de absorción rápida. Entonces, esa la podemos aplicar como fertilizante en cualquier cultivo que lo necesite e incluso, como lo hemos retirado los sólidos grandes, mezclarla con agua y hacer fertirrigación, que es el uso más sostenible, porque vamos aplicando el nitrógeno a medida que la planta lo requiere, ¿no? Y eso incluso se puede llegar a forzar, decir, bueno, pues ganadería y agricultura tienen que ir cogidas de la mano y ganadería, y mientras más productiva sea la agricultura, pues más eh, ventaja, ¿no? Y la verdad que en la TAM siempre, o en muchos países incluso hay muchísima más agricultura que ganadería, por lo cual es deficiente en fertilizantes. Entonces todo esto es completamente sostenible, pero se tiene que hacer con las técnicas adecuadas, ¿no? Sí, a mí que me llama la atención, Oscar, y pues es extraordinaria visión y cómo tú lo presentas, y tal vez entendiendo un poquito cuando tú dices tropicalizar, es Mm, que, por ejemplo, en lo que es Centroamérica, por ejemplo, mm, tal vez no hay explotaciones muy grandes, donde tal vez el productor más grande tiene 10.000 vientres y ujú, luego tú encuentras fragmentaciones que te vas hasta 1.000, 2.000, 3.000 y luego mm, vienen otra serie de productores que están entre las cero y los 1.000 vientres. Ya, ujú. entonces encontrar ese punto medio de sostenibilidad económica y cómo hacerlo, de una parte, digamos, de sostenibilidad económica de las granjas, pero otro es de responsabilidad social. Creo que ahí es donde hay una parte donde se tiene que eh, crear soluciones y crear pues protocolos. Y tal vez en los países latinoamericanos, tal vez no hay tanta legislación como hay ya en los países europeos. Bueno, pero precisamente esa es la oportunidad. O sea, el sector debe anticiparse a la legislación. O sea, si la legislación viene para solucionar un problema, siempre está hecha por gente que no entiende el problema. Entonces, nos obligan a hacer cosas que no tienen sentido. Si nosotros nos anticipamos y evitamos el problema, incluso participamos en la redacción de la legislación, ¿de acuerdo? Nos podemos anticipar y evitar que nos pase lo que está pasando hoy en Europa, que hemos llegado a un punto donde la legislación es inasumible económicamente, ¿no? También es verdad que normalmente en cuanto al tema económico, y nos pasa lo mismo con el bienestar animal, no sé, podemos plantear de, oye, pero si hacer una paridera libre, por ejemplo, requiere un 50 más de espacio, hostia, esto significa que la inversión en la granja va a costar más dinero, porque necesitas más Es espacio, distinta. más Ujú. jaulas, electrónica. Si vosotros en cualquier país calculáis los ganaderos calculan cuál es el coste de inversión en capital, en inversión de capital, de construir un ciclo cerrado de granjas, y después, por otro lado, calculan cuánto va a facturar en kilos de carne a 3.000 o 4.000 kilos por cerda año durante 25 años que va a durar esa granja, esa instalación, esa inversión. Entonces, diluimos ese coste de la inversión en capital en 25 años y lo comparamos con el coste de producción de esos 4.000 kilos año durante 25 años, nos daremos cuenta que en ningún país de la TAM, independientemente de la tecnología que apliquemos, ese coste difícilmente superará del 5 al 8% del coste de producción. ¿De acuerdo? En Europa, de Ok. hecho, España, por ejemplo, cuando hacemos una granja con filtración de virus de PIRS de entrada, con todas las mejores técnicas disponibles para reducir las emisiones de amoníaco, hasta air scrubbers para retirar todo el amoníaco que sale de las naves, como se hace en Holanda, todos los sistemas de tratamiento de purines, nunca llegamos al 8% del coste. Entonces, Interesante. aplicar estas tecnologías o aplicar estas inversiones o estos nuevos sistemas productivos o de tratamiento en CAPEX, en coste de inversión, tienen cero repercusión en el modelo de negocio. Literalmente. Nadie en nuestro sector
ha ganado más dinero, ha sido más competitivo por construir granjas más baratas? Nadie. No tiene repercusión. Lo puede parecer, pero ujú, no lo tiene. ujú. En cambio, tener un modelo productivo eficiente y donde produces animales que la gente quiere comprar, ese es el camino, ¿no? Entonces, digamos, lo que me quiero decir, hay mucho camino de recorrer. Este camino que tenemos que recorrer, que no hace falta llegar donde está Europa hoy, porque no va a ser nunca necesario si lo hacemos preventivamente mejor de lo que lo estamos haciendo hoy. Esto, el modelo productivo en cuanto a coste, no tiene repercusión. Otro tema es que esto aumentará el coste operativo, pero es que el coste operativo, los sistemas de alto bienestar, no aumentan el coste operativo. Hoy en día sabemos hacer una granja de alto bienestar con el mismo nivel productivo y mano de obra que una estándar. Hoy en día, gran parte de los tratamientos de estos de valorización de fertilizantes, de purines, no tienen un coste operativo significativo. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, lo pueden incluso a mejorar el coste operativo, porque si tú aumentas el valor fertilizante de tu purín, puedes llegar a ingresarlo, a cobrar por él, por lo cual vas a generar otra línea de negocio, que esto es algo también que tenemos que entender, ¿no? Esto un poco tenemos que tomar, si nos oye alguien de Estados Unidos, en Iowa, el, está el 30% de la producción porcina de Estados Unidos está en Iowa, ¿no? ¿Por qué? Porque es la gran zona de producción de maíz y de soja. El ganadero Tal. el sitio más barato donde engordar un cerdo, Iowa, Minnesota, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque el maíz es más barato, pero es que además, segundo, al ganadero de engorde, que como sabes está integrado, el cobra por engordar los lechones de alguien que le da el pienso y le da los lechones, ¿no? Realmente no cobra mucho por eso, cobra mucho menos de lo que cobramos aquí en España. ¿Por qué? Porque él cuenta que el mayor ingreso que tiene casi no es lo que cobra del integrador por el lechón, es el ahorro que tiene en sus campos por utilizar el purín como fertilizante. Casi gana tanto dinero con eso como por los cerdos. O sea, en Iowa casi literalmente los cerdos son un subproducto del purín. Este modelo, que por eso también Wow. el coste es el que es en Estados Unidos y tal, es el que parcialmente, obviamente, parcialmente, tenemos que llevar tropicalizándolo, ¿no? Porque aunque seas un pequeño productor, una separación de sólido a líquido es muy fácil, es muy sencilla, no requiere de una gran tecnología, un gran manojo, o aunque lo apliques tal cual, solo una caracterización, porque claro, uno de los problemas es cuando nosotros fertilizamos un campo, compramos un fertilizante que viene caracterizado. O sea, compramos fertilizantes que nos dicen qué cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio tienen. Sabemos cuál es el requerimiento del cultivo, los aplicamos. Esto podemos hacer exactamente los mismos con los purines con un simple conductímetro o un LIDAR en el tubo que lo saca de la fosa. O sea, podemos caracterizar metro cúbico por metro cúbico cuánto llevamos en ese sistema de transporte, sea una cuba, sea un tubo que va hacia una estación de riego, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos exactamente lo que le estamos dando al ganadero, al agricultor, perdón, y podemos enseñarle el valor que le entregamos y llegar a cobrar por el mismo, por ejemplo, ¿no? Sé que esto a mucha de la gente que nos oye le parecerá como, porque en la TAM se trabaja mucho pues, con, eh, con balsas de evaporación, por ejemplo, que claro, al final al evaporar el agua también estamos evaporando el amoníaco y estamos perdiendo ese nitrógeno. Sabemos que por la baja densidad animal eso no es un problema medioambiental significativo en LATAM, pero claro, sí que es una pérdida estamos perdiendo nitrógeno, estamos desaprovechando algo que tiene mucho valor, ¿no? Ujú, Y además esto no está reñido con la gasificación. O sea, tú cuando, si quieres sacar biogás, ¿no? Del purín, sea tal cual o añadiéndole materia orgánica, tú lo único que estás haciendo es transformar la materia orgánica en metano. El NPK, o sea, el nitrógeno, el fósforo y el potasio no varía. El digestato lleva el mismo. De hecho, puede llevar más, incluso dependiendo de la materia orgánica que le añadas al purín para aumentar el rendimiento de la gasificación, ¿no? De la producción de biogás, ¿no? Entonces, estos sistemas son completamente compatibles, ¿no?
Entonces, esto que sé que como decía, a algunos oyentes le suena como un poco a, no sé, a ciencia ficción, pero yo siempre explico un caso, el, en Europa especialmente, pero creo que en general, las patas de pollo eran un residuo que se tenía que gestionar y tenía un coste. Se tenían que compostar o incinerar o etc., ¿no? Hasta que alguien descubrió que en China tenían un gran valor económico, ¿no? Y empezó a congelarlas y enviarlas allí en contenedores, ¿no? Eh, todo, claro, esto es un poco un ejercicio de marketing, ¿no? O sea, lo que vemos como el purín como un problema, porque lo estamos mirando desde la perspectiva del productor que está pensando en producir cerdos, lo ve como un problema. Pero si cambiamos un poco el prisma y el punto de vista y empezamos a verlo como lo es, que es un producto que tiene valor, podemos generar un negocio aparte de ese. Aparte tiene mucho valor si se lo damos. Me explico. En Europa, por ejemplo, Total. que es una sociedad bastante avanzada, claro, imagínate que vendiéramos los cerdos de pie en la puerta de la granja al consumidor final. Te aseguro que en Europa nadie vendrá con su propio vehículo a recoger un cerdo a la granja, se lo llevará a casa, lo matará. Sabes que vivimos en pisos mayoritariamente, ¿no? Sí. Lo matará en su bañera y lo transformará para poder. O sea, si vendiéramos, si no hubiera frigoríficos, venderíamos cero cerdos. La gente comería pollo o comería mm, cualquier otra cosa, ¿no? Ajá. El purín es lo mismo. Claro, le tenemos que dar un valor. Aparte de darle ese valor, por suerte no requiere de algo tan complicado como una estructura de frigoríficos, requiere de una pequeña valorización, como una separación, por ejemplo, y una caracterización. O sea, saber qué lleva, ¿no? O sea, ponerle una etiqueta y decirle, oye, esto lleva tanto, 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 ¿no? Entonces, esto creo que es importante que veamos este prisma, que lo veamos como una oportunidad y realmente allí vamos a descubrir que aparte de vender carne, podemos vender fertilizantes, ¿no? ¿Cuál es en Latinoamérica la tendencia más para biogás o fertilizante? Bueno, bueno, al final, aunque hagas biogás, vas a tener que utilizar el digestato como Ujú, así fertilizante. es. Entonces digamos, se solapa, no es como una A o B, es A o A más B. O sea, entonces sí que vemos que hay una tendencia, ¿no? Para el biogás, como la hay en partes de Europa, para que el problema que tenemos con el porcino, que el biogás tenemos muy poca, es que hay muy poca, especialmente en el purín de madres, la cantidad de materia orgánica es muy baja. Entonces, el rendimiento de biogás para hacer una instalación de alto rendimiento donde podamos limpiar el biometano, ¿no? O sea, el biogás y transformarlo en biometano, sacándole el sulfídrico, el agua, claro, hay poco rendimiento, requiere de que le pongamos algo complementario que aumente el rendimiento de la digestión anaerobia, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ponerle más materia orgánica. Entonces, puede ser, como se hace aquí en el norte de Europa, ponerle maíz, pero claro, esto tiene que ser en un país que tenga un surplus de maíz, porque si no, no tiene sentido transformar el maíz en gas, ¿no? Esto se puede hacer en Estados Unidos como se hace con el biodiesel o se puede hacer en Argentina o en Brasil, pero no en un país que sea deficitario, ¿no? Entonces, aquí sí que en países donde no hay surplus de maíz, pues se puede utilizar pues, restos de poda, restos vegetales, cadáveres, restos de frigorífico, subproductos, o sea, cosas que aumenten, ¿no? La producción, por lo cual no es tan, pero sí que es verdad que es muy viable, aunque sea una instalación muy sencilla, o sea, simplemente cubriendo la balsa de almacenamiento, recogiendo ese biogás, aunque no se limpie y tenga, pero bueno, solo quemando eso, ya vamos a producir una parte significativa del calor que necesitamos en la misma, o de la energía que necesitamos en la misma granja, ¿no? Y bueno, eso tiene mucho sentido hacerlo, o sea, es economía circular también, y además evitamos emisiones de metano al ambiente. De hecho, aunque no lo utilicemos, simplemente recoger el biogás y quemarlo ya es extremadamente beneficioso para el medio ambiente, porque una molécula de metano tiene 36 veces más
potencial de gas de efecto invernadero que una de CO2, por lo cual cuando quemamos el metano en una antorcha, ya estamos mejorando por 32 veces o reduciendo su impacto medioambiental, ¿no? O sea que tiene todo el sentido del mundo metanizar, ¿no? O sea, sacar biogás de nuestros purines. No, extraordinario, Oscar. Como si nada, ya llevamos 40 minutos. Bueno, Uf, llevamos, es mucho, o sea, tú llevas dando una cátedra magistral del tema de los oh, purines, metanes y el me- tema. 5 minutos más, te voy a hacer una pregunta más. Yo sé que es muy difícil polarizar la mentalidad latina, Mm, igual por la experiencia, porque México tiene su mentalidad, Guatemala tiene su mentalidad, ni que hablar Colombia, Argentina. Entonces, a veces tratamos de meter toda Latinoamérica en una sola mentalidad, cuando cada cultura productiva tiene una diferente dinámica. Eso es por pura experiencia, ¿no? ¿Crees tú que el productor, tal vez la pregunta muy, muy abierta, se necesita algo cambiar en la mentalidad para que esto avance más rápido en nuestros mercados, que detecten esa oportunidad? mm. ¿Qué se necesitaría para que esto avance más aceleradamente? Y vuelvo a insistir, con el contexto que te di en Latinoamérica. Mira, como bien dices, bueno, primero perdóname por extenderme tanto, pero ya ves que como No, 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 usted es estoy muy apasionado, ya vi apasionado, yo. estoy muy apasionado. Sí, 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 los que vamos al mismo peluquero, así Sí. somos. Como bien dices, Latinoamérica no puedes verlo como incluso cada país es diferente, ¿no? cien Pero en por ciento. general, sí que es verdad que hay un cierto, digamos que el contexto económico de la producción en Latinoamérica, en la mayoría de países, ha sido bastante bueno en general. El sector gana dinero, ¿no? Y lo ha ganado tradicionalmente, ¿de acuerdo? Independientemente de que crezca, Sí, decrezca. Por lo cual, y ha habido poco, o sea, se ha sacado poco al productor latinoamericano de su zona de confort. Entonces yo creo que sí que falta un poco este incentivo a la mejora continua, ¿no? Y el problema es que muchas veces la gente que nos dedicamos a la consultoría y a mejorar, claro, siempre hablamos del amor. Siempre decimos, bueno, si usted hace esto, va a ganar más, va a mejorar, va... Pero claro, cuando tú ya estás bien, el hecho de mejorar muchas veces no es suficiente fuerza motriz para que tú salgas de tu zona de confort. Por desgracia, el miedo es una zona, es una fuerza motriz mucho más fuerte, ¿no? Entonces, aquí en Europa o te adaptas o te han echado. Entonces, es una pena, total. será una pena si en la TAM tenemos que esperar a que cambie el contexto para que ya está pasando, para que haya gente que tenga que abandonar. Porque hay una consolidación que da una ventaja a empresas más grandes, que tienen una orientación más empresarial. Entonces, recomendaría encarecidamente a cualquier productor, independientemente del tamaño del país, que tenga en cuenta que está en competencia continua con todos los demás productores de carne, primero, y de porcino, segundo, y que tiene que tener una conciencia de mejora continua o se va a quedar atrás. Y cuando se quede atrás, cuando quiera reaccionar, ya no tendrá el cash flow para hacerlo. O sea, Ese esto se pensamiento es ve bueno. cuando se gana dinero. Y entonces yo esto a veces lo transmito con una anécdota, que es un chiste, no sé si utilizáis la palabra chiste en todos los países de Latinoamérica, pero bueno, Claro. que me explicaron en África, ¿no? En Sudáfrica, que es que hay dos amigos que vuelan en un avión por la sabana africana y el avión tiene un accidente y tiene que aterrizar de emergencia. Están perdidos en la sabana. Y hay uno de los dos, tiene que caminar, deciden, están perdidos en medio de la sabana, no saben dónde están, encuentran un arroyo y deciden caminar río abajo o arroyo abajo porque entienden que tarde o temprano van a encontrar un poblado o el mar o civilización, ¿no? Y al segundo día que van caminando, hay uno que cada día, por la mañana, hace 5 minutos de gimnasia. Hace sentadillas, carreritas.
flexiones, y el otro se lo mira sentado en un árbol, cansado, porque van mal comidos, caminan cada día, y al final, al tercer día, no puede aguantar más y le pregunta, pero a ver, estamos cada día caminando, comiendo mal, bajo el sol, y tú gastas la energía para hacer este ejercicio, ¿por qué lo haces? Entonces le dice, no, yo esto lo hago por si algún día nos persigue un león. Entonces el otro dice, bueno, yo pensaba que eras tonto y ahora sé seguro que eres tonto. ¿Tú crees que si viene un león vas a correr más que el león? Y el otro le contesta, no, no, si viene un león yo Ya tengo que sé. correr más que tú. Total. Entonces, yo lo que le recomiendo a todo el mundo Ah, es no, porque no seáis tan, ya lo sé que no vais a ser nunca más rápidos que el león, pero eso que no os impida tener la mentalidad de que siempre tenéis que ser al menos más rápidos que todos los competidores, que algunos de los competidores. ¿Me explico? Si tú estás en un país que no produce tan barato como Brasil, nunca vas a producir al precio de Brasil, ¿no? Pero tú simplemente tienes que producir el más barato que el 10 o el 20% de los que peor lo hacen. Aparte de eso, lo bueno que tiene es que esa mentalidad progresivamente te va a llevar a un proceso de mejora continua que te convertirá en el top 10%. Porque si en España o en Europa tenemos el nivel de eficiencia que tenemos, es por esto, porque como continuamente nos van empujando fuera de nuestra zona de confort, hemos creado los que estamos en el sector una mentalidad de mejora continua que nos ha llevado a estar en el top 10. Y esto, para terminar, si tengo para una anécdota, por ejemplo, ahora hay una discusión con este nuevo acuerdo de trading con Estados Unidos. Hay un caso de, en Europa está prohibido clorar el pollo, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos se produce pollo, se clora y se vende. En Europa no está prohibido clorar el pollo porque pensemos que hay cloro en el pollo, que sabemos que no hay, porque cuando tú limpias el pollo con cloro, cuando llega al consumidor, el cloro no está. Pero es que si tú, yo te obligo a producir, no, si yo no te permito limpiar el pollo con cloro, tú tienes que garantizar que todo tu sistema productivo es mucho más limpio y mucho más eficiente que si te permito limpiar con cloro. No sé si me he explicado, ¿no, Rodolfo? O sea, sí. es tener esta mentalidad de decir, no, no, es que cuando tú tienes una mentalidad de mejora continua, eso no tiene límite. La mejora continua no tiene límite. Y vas a empezar siendo simplemente del, no vas a ser el 10% peor, pero con esa mentalidad vas a acabar siendo el 10% mejor. Y eso es lo que distingue siempre, en cualquier sector, ¿no? Los que se quedan atrás de los que lideran, ¿no? Entonces, eso es lo que, pues la gente, de hecho, estoy seguro que tu audiencia, solo por el hecho de ser tu audiencia, ya no son el 10% peor. Porque el 10% peor no le importa Pork School. O sea, solo el hecho de que estén en Pork School ya significa que están en el buen camino, ¿no? Pensé que esta plática era de purines y de medio ambiente, pero salió de emprendimiento. O sea, esta parte final es fascinante. O sea, y esto es realmente lo que buscamos, Oscar, en estas pláticas abiertas que se puedan haber, que la creatividad, la plática nos pueda llevar a conectar y a poder ofrecer es esta magia de poder ver desde otras perspectivas. Así que llevamos 48 minutos, espectacular plática, Oscar, creo que podíamos hablar horas. Agradezco mucho tu pasión y pues te tomo la oferta que tenemos otras pláticas más en el tintero cuando el tiempo nos vaya dando y nuestras agendas. Como tú bien dices, una de las objetivos y pasiones de Port School es poder ser un canal de conocimiento, experiencias que no solo aporten al nicho de producción de proteína a través del cerdo, sino que nos elevemos como seres humanos, que podamos expresarnos, que podamos conectarnos y podamos tener una red de colaboración como tú y yo lo hemos hecho a nivel mundial. Así que, Oscar, te agradezco. Últimas palabras, veo que usted tiene ahí un volcán que quiere salir. Bueno, soy muy, sí, soy muy apasionado y me encanta, pero también porque vemos el cómo esto que hacemos, esta labor, se refleja en la mejora de la vida de los ganaderos, ¿no? Y esto Sí, nos mejorar vidas. nos hace brillar, ¿no?
y por eso estamos siempre a disposición de cualquier plataforma como la vuestra que esté enfocada en la mejora continua, en el emprendimiento, en la pedagogía, la educación, porque vemos que ese es el camino, ¿no? La parte es que nos funciona muy bien. En Rotecna siempre intentamos colaborar con gente que gana dinero, ¿no? Y con esta manera que tenemos de trabajar, nuestros clientes ganan más dinero que otros y por lo cual van creciendo, por lo cual nosotros crecemos con ellos, ¿no? Entonces, creo que estamos completamente alineados y te agradecemos un montón que tú tomes el tiempo en hacer esta plataforma y este proyecto, porque realmente es de mucho beneficio para el sector. Gracias, Oscar. Gracias a todos los que van a estar oyendo esta plática, este podcast y seguimos adelante, mi Oscarín. Y gracias y te veo pronto. Gracias. Muchas gracias. Adiós.